El día de hoy vamos a hablar de un viaje muy interesante, el viaje de nuestra directora, la directora de Editorial Monarca, que es un recorrido bastante interesante que ha pasado por ser escritora, directora de la fundación, directora de la editorial, y acá están todos los libros, empezando por este, que cuenta toda una historia y queremos que nos empieces a contar cómo fue ese recorrido y que nos cuentes un poco cómo fue todo ese viaje. Claro que sí, para mí de verdad siempre contar esta historia es muy emocionante porque fue justamente hace 10 años atrás cuando me pregunté mi propósito de vida que se dio este momento eureka, porque así lo viví. Siendo contadora pública había atesorado ciertos logros que el mundo te dice que debes atesorar y ese vacío que sientes en el alma me hizo sentir y de hecho me hizo hasta viajar al otro lado del mundo porque pensé en algún momento que lo único que me hacía falta para ese punto era formar una familia. Tuve que llegar hasta el otro lado del mundo y reconocer que tampoco eran las personas las que daban ese sentido de vida. Estando en España, comienzo a cuestionarme realmente cuál es mi propósito de vida y estando allá surge algo muy lindo, ¿sabes? Comienza a aflorar un sueño que años atrás, 5 años atrás, desde ese momento, que a hoy son 15 años, me surgió como un susurro en el alma y era el escribir un libro. En una época diferente, estaba viviendo en Australia, y me volví apasionada por los libros de desarrollo personal. Allí con esos libros intentaba buscar respuestas, en realidad era eso. Y al final del ejercicio yo dije, qué chévere algún día escribir un libro que pudiera ayudar a las personas como esos libros que había leído me ayudaron a mí. Ese deseo, ya estando en España, volvió a aflorar, pero como te imaginarás, siendo contadora pública, un poco la estructura y el choque mental empezó a causar una oposición de alguna u otra manera. Me pregunto muchas veces qué tiene que ver los números con las letras o más aún, quién soy yo para escribir un libro, que es lo que muchas veces nos pasa. Hay limitaciones, comienzan a surgir esas ideas que van contrarias a nuestros sueños. Yo soy creyente, entonces siempre me encanta decir que mis conversaciones con Dios son un poco atrevidas, pero porque he desarrollado esa confianza. En ese punto le dije, ok, Dios, si tú quieres que yo escriba un libro, dime de qué, porque en realidad no tengo ni idea. Y fue así como en ese proceso, un día caminando por las calles de ese pueblito, de Alcázar de San Juan, escucho la bulla de niños. Para mí, siempre los niños han estado conectados en mi corazón. Cuando trato de ver de dónde viene ese ruido, era de una iglesia, entro a la iglesia y estaba el curita con una imagen sostenida en sus manos. Era justamente la mariposa monarca. Y les decía, esta mariposa recorre más de 4.500 kilómetros de distancia, es el único insecto en el mundo que lo hace. Ahí fue mi momento eureka. Yo dije, wow, un insecto tan pequeño capaz de hacer una hazaña tan extraordinaria cuanto más nosotros. Y ahí justamente fue que dije, el libro se va a llamar El viaje de la mariposa monarca. Así fue como nació ese primer momento eureka. Vale, tú dices que hubo como varios momentos, ¿no? Donde esperabas como ya formar una familia y ya este es el paso a seguir porque es lo que nos dice la sociedad y demás. Pero también hablaste del susurro del alma, de que había una vocecita. ¿Podrías recordar o te acuerdas cuál fue ese susurro que normalmente se da en un momento de silencio que te llevó como a emprender ese primer viaje, esa búsqueda o esa serie de lecturas que hiciste? ¿Lo recuerdas? Claramente es sentir una insatisfacción, un dolor, algo que no está resonando en tu vida. Sientes que no estás en lo tuyo, no te sientes vibrando en tu esencia más pura. Y cuando comienzas eso, empíricamente no sabes de dónde, no sabes el camino, tú comienzas a dejar que tu alma te lleve. Y yo recuerdo mucho en ese entonces, iba a librerías y empezaba a buscar, pues mis temas son justamente desarrollo personal, autoayuda, crecimiento, y yo era feliz leyendo esos libros y esos libros alimentaron mi alma y en su momento me dieron las respuestas que necesitaba. Por eso salió ese deseo profundo de algún día me gustaría escribir un libro. Ese fue como el susurro. Ya cuando me pregunto mi propósito de vida, pues es darme cuenta que lo que me enseñaron que era el éxito, y lo pongo entre comillas, en realidad para mí se sentía sin fuerza, había vacío, fluidez. No estaba, yo podría ser, y de hecho fue mi momento auge profesionalmente, porque fue el tiempo en que, imagínate, contadora pública, me había especializado en inglés, me coticé y me nombraron representante legal incluso de una empresa de extranjeros, fue un momento
profesionalmente hablándolo, maravilloso, pero en propósito, vacío. Ahí fue. Me parece muy interesante que hablas de esa insatisfacción y de ese vacío que yo creo que nos ha atravesado a muchos que nos hemos atrevido a cambiar de rumbo profesional. Tú empiezas siendo escritora. ¿Y en qué momento sientes ese segundo llamado a crear? No lo tengo muy claro si primero es la editorial y luego la fundación o primero la fundación y luego la editorial. Por favor, Bueno, cuéntanos. fíjate que ahí en ese proceso, incluso antes de crear fundación y antes de crear editorial, hubo una transición, una transformación justamente, porque yo regreso de España, pero en medio de ese primer libro, que es El viaje de la mariposa monarca, que publico en España, estando en España en el 2014, yo regreso a Colombia, pero sin rumbo. No estaba segura de cuál era el lugar al que debía dirigirme. Y como nos suele pasar, volvemos a lo conocido, volví a lo que ya sabía, mi profesión, la experiencia, y me volví a vincular a una multinacional. Pero no pasó mucho tiempo cuando volvió a resonar dentro de mi alma que no estaba en mi lugar. Sin embargo, como muchas veces nos puede pasar, hay miedos, hay cosas que surgen, y en ese punto de mi vida, en medio de la torpeza, puedo decir, de tratar de encontrar mi camino, lo que hice fue renunciar a mi trabajo y empezar a tocar puertas. Yo iba con mi libro, decía, mira, acabo de escribir un libro, déjame dar una charla, porque sabía que había un mensaje, un propósito a raíz de todo esto que se venía tejiendo. Y poco a poco sí se fueron abriendo oportunidades. En una de esas fui docente, o me dieron la oportunidad de ser docente en una universidad, y yo decía, es la plataforma perfecta para seguir expandiendo mi mensaje, porque pues había público, habían estudiantes, y ahí se dio un momento también muy preciado. Yo también duré un año en esa institución, y hubo una serie de cambios que yo ya dije, bueno, no me siento en coherencia, y qué bonito ahí que empecemos a escucharnos, porque muchas veces lo que hacemos es escuchar a todo el mundo, o sea, que nos dice, tienes que buscar este trabajo con estas condiciones o adquirir A, B, C. Pero el tema es que solamente cuando yo me di la tarea de escucharme, pude tomar, y he venido tomando decisiones que yo digo que son saltos de valentía, pero al final del día son los que más han valido la pena. En ese punto, y debo hablar de un libro, ya había escrito Señor, no me quites el desierto. Ese libro lo publiqué en el 2018. Estaba atravesando un desierto, entonces quería como hacer la catarsis del alma al final del día en medio de esa situación. Ya llegamos a inicios del 2020, estaba ya terminando, o había pasado un año desde que estaba en esta institución educativa, y hay un libro, es que a mí los libros siempre son los que han detonado mi alma, se llama Persigue tu león, de Mark Patterson. Ese libro volvió a encender un sueño que tal vez en el viaje de la mariposa monarca quedó escrito, pero no lo había reconocido. En el libro menciono de un hogar de niños. Ese sueño, y uniéndolo con mi pasión, o que siempre he tenido un llamado hacia los niños, volvió a aflorar. Entonces yo digo, ok, vuelven a surgir los miedos. ¿Quién soy yo para liderar esta causa? ¿Quién soy yo para llevar a cabo este sueño? Sin embargo, digo, si no doy el primer paso, no sabré hasta dónde voy a llegar. Y fue justamente otra vez en mis conversaciones con Dios, le digo, ok, vamos a aventurarnos a este sueño, pero por favor, por favor, por favor, yo me ocupo de la fundación, tú te ocupas de mí, porque era realmente soltar todo lo conocido, estaba renunciando a mi trabajo para dar paso a este sueño que se llamaría Fundación Líderes Monarca. Con ese publico mi tercer libro, que es Liderazgo Monarca, en esencia de ese ejemplar maravilloso de transformarnos a nosotros mismos, de gobernar nuestras emociones, de entender que hay algo más allá que una simple lista a cumplir, sino que debemos empezar a escuchar nuestros deseos más profundos y armarnos de valentía, y por supuesto de la mano de nuestro creador, para poderlos llevar a cabo. Ahí, en ese punto, doy paso a Fundación Líderes Monarca. Bueno, como vemos es un viaje, literalmente un viaje, como el viaje de la mariposa monarca, el que has emprendido, en el que has tenido que pasar por renuncias. Para que se abra un espacio, uno debe renunciar a cosas, no siempre, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Pero has pasado por ser escritora, luego pasaste por encender esa llama, ese deseo ardiente del corazón de poder tener una fundación. Y entonces ahí ya luego de eso es que nace toda la idea de la editorial,
Por favor, cuéntanos cuento. sobre eso. Comenzamos entonces en el 2020 a transformar realidades aún sin saber. Y imagínate tú, doy el paso de fe, creo la fundación y a los pocos días llega pandemia. Yo dije, oh por Dios, ¿qué sucede acá? ¿No? Esto es una travesía interesante, pero cuando tú logras sostenerte de la mano del que te creó, sí, los caminos se abren. Y así ha sido desde el 2021, un salto de fe, pero ha sido un salto de valentía también que nos ha permitido construir hasta ahora proyectos hermosos e interesantes como es el hogar de niñas que tenemos y que apoyamos en el sur de Bogotá, en el barrio San Rafael, o el grupo mixto de niñas y niños y los jóvenes del sistema de responsabilidad penal. De hecho, con ellos, con este último grupo, en el 2022 publicamos el libro Historias para sanar el alma. Hermoso. Que es bellísimo porque se trata de darle voces también a aquellos jóvenes que son muy talentosos, que son brillantes, que tienen todo un camino por delante y que posiblemente escucharon siempre lo peor para sus vidas. No tuvieron a alguien cercano que les dijo, ven, tú puedes hacer algo distinto. Y este proyecto, eso nos permitió llevar un mensaje diferente y colocarlos en una posición no de pobrecitos, no de victimarios, no de víctimas tampoco, es dar el protagonismo a estos jóvenes. Entonces desde ese entonces también venimos construyendo ahí nuevas realidades. Ahora, ¿por qué surge la editorial? Que fue tu pregunta. Recuerda que el sueño con el que inició la editorial es Hogar de Niñas. Claramente, este es un sueño tamaño de Dios. Construir un hogar para niñas, 100 niñas en condiciones de vulnerabilidad requiere obviamente intervención divina, pero de muchas agentes o factores que estén interviniendo a fin de cumplirlo. Entonces dije, bueno, uno, mi pasión por las letras que ha estado presente desde hace más de 10 años con esta causa social y de ahí nace Editorial Monarca. Ya van a ser 2 años, no hemos cumplido 2 años como editorial y pues nuestro lema es dar libros, proveer libros que transformen vidas, justamente como hace 15 años atrás yo decía qué chévere este libro pudiera alimentar mis dudas, mis inquietudes o pudiera resolverlas al final del día o plantear unas nuevas, pero eso es lo que hacemos en editorial, libros que transforman vidas a su vez que nos permiten transformar esta realidad. El sueño con la editorial es que a futuro crezca de tal manera que se vuelva una fuente de apalancamiento para lo que va a ser Hogar Monarca. Esa es la realidad de cómo nace Editorial Monarca y pues estamos por segundo año como editorial en Feria del Libro. Esa ha sido mi travesía hasta el momento, pero con más sueños abrazándolos desde el corazón. Bueno, es un camino inspirador, te felicito, me inspiras también y quería preguntarte respecto al tema de la fundación, de lo que sería los jóvenes con responsabilidad penal. Hay un gran estigma hacia los jóvenes que ya han pasado por drogadicción, no digamos que llegan hasta el punto donde hay una responsabilidad penal, no, pero que han pasado por drogas o por otras dificultades en donde ya se les tacha, se les como que empieza a mirarse por encima y como a excluirlos. ¿Podrías compartirnos un testimonio o una experiencia positiva que te haya impactado y que en esos momentos de desfallecer, porque de repente, no sé, fallaron las ventas o cualquier otro problema que se presenta con cualquier empresa, porque pues también es una empresa la editorial, que en esos momentos donde tú te sientes desfallecer, que tú te acuerdes de esta historia o de esta otra y que digas, no, o sea, me agarro de acá, este es mi salvavidas. ¿Podrías compartirnos una? Puedo compartir un par de ellas porque o dos, mi no corazón, sé. sí. La primera yo creo fue incluso antes de tener fundación, la primera vez que yo entro a una institución de jóvenes del sistema de responsabilidad penal a dar una charla, recuerdo tanto que se me acercó un joven y me dijo, Jenny, yo quiero cambiar, pero no sé cómo, ayúdenme. Entonces es sentir ese clamor profundo del alma de un joven que está pidiendo ayuda. Entonces digo, mira, o sea, cosas tan de pronto que nosotros las pasamos por alto, que somos prontos para juzgar, para estigmatizar, pero hay algunos jóvenes que aún estando privados de su libertad dicen, quiero cambiar, pero no tengo los medios, no sé cómo. Entonces digo, bueno, en medio de esta labor podemos ser luz y así, aun cuando lleguemos a uno solo, habrá valido la pena. De hecho, antes de saltarme el otro testimonio, el joven que nos viene apoyando aquí en Editorial Monarca, que es parte, ¿no? Yo lo conocí a él en esta institución, es decir, fíjate que sí se puede transformar realidades, sí se puede
creer en las segundas oportunidades. Y lo importante es eso, es confiar de corazón en el proceso también que tú estás liderando y que le permites a otros también creer en sí mismos. Ahorita recién lanzamos el podcast Voces Restaurativas, el primer episodio con el que buscamos visibilizar o realzar la voz de estos jóvenes. Ahora, como segundo testimonio, yo siempre les digo, en el hogar de las niñas, que ya también desde el 2021 estamos yendo de forma constante, yo la primera vez que sentí que mi corazón se enterneció, una de estas niñas se me acerca y me dice, ¿tú por qué no me adoptas? Ay, no. Eso claramente, porque además tengo el deseo de adoptar a futuro a algún niño o niña que Dios ponga en el camino, pero ese clamor de esta niña de ¿por qué no me adoptas? Pues me hizo sentir, uno, que ese amor que uno da incondicional hace que emerja un corazón más lindo, más noble y más lleno de esperanza en los niños. Entonces, por eso seguimos haciendo, porque como dices, hay momentos de duda, de llorar, de tal vez decir, esto no doy más, porque que no hay lógica, que tú dices, pero es que lógicamente, ¿yo qué hago acá? No, lógicamente no hay nada. Exacto. Aquí no hay lógica, y por eso siempre me abrazo a la fe, y yo creo que justamente en esos momentos de tristeza, de llanto, de que el alma se le desgarra a uno, lo único que le queda es estar en los pies del maestro, entrar en el desierto con él para mirarlo cara a cara y hacer que el alma vuelva a llenarse, a recomponerse, porque claramente es algo que te puede drenar mucho, las historias de los niños, de los jóvenes, la misma labor de conseguir los recursos, de construir un equipo, pero bueno, si Dios nos pone a liderar una causa, también nos dará las herramientas y todo lo necesario para poderlo llegar. Y acabamos en este viaje. Qué lindo. Me gustaría que nos pudieras regalar un mensaje a esos nuevos escritores, como en mi caso, que estoy acá como autora invitada, gracias, de hecho. ¿Qué mensaje nos puedes dar para continuar con esos anhelos que tenemos respecto a historias? Porque, sabes, yo ya estoy escribiendo, por ejemplo, mi segundo libro, pero a veces sentimos eso, ¿no? Como que desfallecemos, pero tú que ya vas unos pasos adelante, ya tienes una perspectiva más amplia. ¿Qué consejo nos podrías brindar, por ejemplo, a los escritores que estamos empezando? Fíjate que yo creo que lo más valioso de un escritor a la hora de crear una obra es recordar cuál es el objetivo de esa obra, es decir, por qué quiero escribirla. Cuando tú conectas con el por qué, porque esta obra, por ejemplo, el último libro que escribí, que es Chao Miedo, ¿no? Decía, estoy cansada de ver cómo el temor, el miedo paraliza o hace huir a las personas. Venga, yo quiero ayudar y que más personas sean valientes en abrazar sus sueños y en perseguir todo aquello que desean. Entonces, conecta con tu por qué para lo que estés escribiendo, lo que quieras entregar al mundo, conecta con tu porqué, que ese porqué te va a guiar, y escucha tu corazón hacia dónde debe dirigirse, porque ciertamente, como te lo he compartido estos días, todo es perfecto al final del día. Tú experimentas lo que experimentas, sientes y vives lo que tienes que vivir para algo mucho más grande. Lo que pasa es que nos dejamos llenar de todas las voces externas. Muchas cucarachitas también. Entonces es conectar con uno mismo y recordar, volver al porqué, y eso nos va a permitir seguir soñando. Yo tengo un montón de ideas para seguir escribiendo, porque me veo de aquí en adelante publicando un libro cada año como mínimo, pero eso es conectar con el porqué, es lo que te diría a ti como escritora, que sigues anhelando dar más obras de amor al mundo, como a los que nos estén escuchando. Listo. Y este consejo va más para los empresarios que están también iniciando, quizás hay muchas editoriales emergentes, la tuya tiene un propósito hermosísimo, hay editoriales que existen por sí mismas más como negocio, que está bien también, es perfecto, pero también qué mensaje le puedes dar a esas editoriales emergentes que quizá a veces también sienten como desfallecer. Yo creo que el emprendedor, y yo vine a aprender esta lección un poco ya en estos años de madurez, que quizás, porque yo cuando escuchaba siempre hablar de los emprendedores, yo decía, uy, qué valientes, porque emprender es de valientes, sí, en realidad. Y yo creo que se vale desfallecer. Lo más importante, creo que muchas veces no nos salen las cosas como quisiéramos. Uno siempre espera un resultado determinado, sí. Y cuando las cosas no salen como quisieran, lo más tal vez valioso como ya empresaria, como emprendedores, que podemos hacer es analizar qué es lo que venimos haciendo, qué ajustes puedo hacer, y darse la tarea de que si algo no funciona,
listo, no me aferro a que funcione, sino que puedo empezar a explorar diferentes alternativas. Yo he compartido mi experiencia, este es el segundo año de Feria del Libro, el primer año tuvo muchísimos aprendizajes, claro. Entonces no se trata de desistir del sueño, sino de persistir hasta que lo logremos haciendo los ajustes correspondientes. Entonces, claramente, siempre desde la parte, ahí yo digo, bendita profesión contadora pública que sí me dio las bases para venir construyendo muchas cosas. Y bueno, y ahora que soy contadora de historias, converjo ambas cosas. Vale, quiero cerrar con 2 preguntas. La primera, ¿qué crees que se viene, o tú que eres tan organizada y que la contaduría te dio esa estructura muy necesaria para todo este oficio en el que estás ahora? ¿Qué se viene para Editorial Monarca? Uy, que puedas compartir, ¿no? Porque claro, habrá cosas que sí. no. Bueno, justamente en Editorial Monarca ahorita estamos mirando la globalización. ¿Cómo nos apalancamos de las diferentes plataformas para hacer que nuestros libros se globalicen, que estén cada vez más en conocimiento de otros lectores a nivel mundial? Eso por una parte. Segundo, ya estamos sintiendo la necesidad de tener ese espacio físico, tanto de fundación como editorial. Entonces, en el próximo semestre esperamos ya tener oficinas abiertas de fundación y de editorial para seguir expandiéndonos. Creo profundamente, y va a ser otro de los pasos que vamos a seguir. Vamos a vincular ya un personal que va a estar enfocado en seguir dando a conocer y expandiendo toda esta causa de amor, porque indudablemente es cohesionar un equipo orientados hacia la misma visión para seguir expandiendo. Entonces vienen muchos autores con el sello Editorial Monarca que esperamos seguir multiplicando esta causa de esa manera. Qué lindo. Y la última, para finalizar, ¿qué se viene para la fundación, para ese sueño que te mueve el alma, para esos jóvenes, esos niños que cada vez que ves como que se te mueven las fibras y te dan ganas de moverte, de correr, de saltar, de ir, de venir, de irte hasta el final de la ciudad a acompañar a esos niños? Porque además lo tuyo no es un tema solo de redes sociales, sino que en verdad tú te pones la camiseta, y te felicito y te honro y te bendigo, porque de verdad vas y estás con las niñas y compartes con ella y con los niños y con los chicos de la fundación y de responsabilidad penal, y digo, parce, eso de verdad hay que ponerlo acá, o sea, hay que darle un lugar. ¿Qué se viene para la fundación? ¿Cuál es tu visión en estos próximos años? Muchos proyectos que quisiera ya atesorar. Uno de ellos va muy ligado justamente con los jóvenes privados de la libertad. Cuando van saliendo, cuando van terminando su sanción restaurativa y en el momento de reintegrarse a la sociedad, lo que hemos visto es necesario crear una red de apoyo, porque hace un par de años intentamos, ahí viene prueba y error, con un joven de esos pagarle la universidad y empezamos bien, pero justamente fallamos en controlar su entorno, y él me decía, tengo la universidad y con qué como, con dónde vivo. Entonces, bueno, que queremos empezar a articular toda una red de apoyo, pero también empezar a articular de forma constante y periódica una serie de talleres que van muy afín a lo que hacemos desde la construcción del ser. Entonces, de ahí el espacio, de ahí de la importancia de tener un lugar para que estos talleres se puedan llevar a cabo. Entonces, esto por el parte de los jóvenes del sistema de responsabilidad penal. Lanzamos recién el podcast, entonces queremos seguir visibilizando y tocando las diferentes puertas para llevar el mensaje de prevención a los jóvenes, ¿no? Temas de consumo, de delincuencia, de bullying, todos estos aspectos que son tan necesarios hoy en día. Y sueño con Hogar Monarca, sueño con construir este lugar para 100 niñas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que ha sido esta feria ha sido como una plataforma para exponenciarlos. Muchas personas nos están diciendo, queremos ser voluntarios, queremos apoyar. Entonces, creo que de a poco se viene creando esta bolsita, que yo le digo a Dios al final del día, yo sigo haciendo mi parte, espero la tuya, porque ¿dónde está el terreno? ¿Dónde va a ser la construcción? Pues todo se lo dejo en manos de Dios. Yo pongo mi sueño, que lo tengo en la visión, que lo tengo claro, pero siempre digo, bueno, que se haga tu voluntad por encima de la mía, y tus tiempos son perfectos. Entonces, yo sigo haciendo lo mío. Nos apoyamos en practicantes de diferentes áreas, pregrados y posgrados dentro de la fundación. Entonces, todos esos agentes de multiplicación se convierten en una oportunidad más para llegar a esa causa. Entonces, para mí, dentro de mis sueños está en los próximos 3 años ya tener Hogar Monarca. Por eso estamos haciendo lo correspondiente con la editorial y vamos avanzando. Eso es. Jenny, muchas gracias. Y bueno, ya saben cómo se puedan vincular, apoyar esta causa, venir al stand de acá de Corferias en el pabellón 6,
está en 628, esta mujer tiene un montón de libros, aparte hay autores, bueno, estamos varios autores que nos enfocamos en el crecimiento personal, en aportar cosas muy valiosas al mundo.